Gracias. Siendo las 9:14, vamos a comenzar con esta reunión de la mesa técnica. Como siempre acostumbramos, pues presentarnos. Primero les voy a pedir a las personas que estamos aquí presentes, presentarnos para después presentar a las que están en Zoom. Ahí si gustan comenzar. Gracias. Buenos días, Brenda González de la oficina del diputado Arturo Medina. Hola, buenos días. Iris Domínguez, Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas. Buenos días, Adriana Rivas, Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas. Buenos días, Mauricio Gómez, de la oficina de la diputada Nancy Frías. Mi nombre es César Octavio Bolaños y vengo del pueblo de Chiricahua. Me dicen Ches. Manuel Salcido, Apache Chiricahua. Bernarda Holguín, Apache Chiricahua también. Venimos como observadores. Buenos días, mi nombre es Felipe Jesús Valenzuela de la oficina de la diputada Edith Palma. Buenos días, María Edwina Villalobos Vigil, intérprete del Congreso. Ahora quienes están en Zoom, quienes nos acompañan de la Comisión Estatal, por favor. Derechos Humanos. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Eddie Fernández Mancinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias, bienvenido. Gracias. Hola, buenos días, Sonia del Val, del Instituto Estatal Electoral. Gracias, bienvenida. Lick Espino, me parece que tenías tu micrófono apagado. Ok, perdón. Hola, buenos días. Mi nombre es Mónica Espino, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Huachuchi. Gracias, bienvenida. ¿Y Jorge Carrera? Muy bien, a lo mejor no nos está escuchando. Vamos entonces a comenzar. Voy a compartirles aquí en pantalla para las que nos acompañan en Zoom. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en la reunión anterior para estar al día. Analizamos el artículo 8º de la Constitución con las varias iniciativas que tocan particularmente este artículo. Habíamos quedado que íbamos a definir correctamente lo que es la autonomía de los pueblos, que es pues garantizar que su libre determinación, o es decir, la manera en la que ellos van a acomodarse internamente en su comunidad, y para ese efecto también quedamos en definir correctamente lo que es una comunidad o un pueblo indígena, con la definición que viene en el artículo 2º de nuestra Constitución Federal. Están adecuadas ya en el primer párrafo del artículo como en el último párrafo. Entonces, esta es la redacción que quedó. Los pueblos indígenas son aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio estatal y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Esta Constitución reconoce y garantiza su derecho a la libre determinación y autonomía, mediante la cual establecen sus formas de organización que les permiten vivir y desarrollarse libremente, la cual ejercerán dentro del marco constitucional. La autonomía de los pueblos y comunidades indígenas no podrá ser restringida por autoridad o particular alguno, de conformidad con lo establecido por el marco jurídico estatal. Nada más la adecuación que sufrió el concepto, pues es que está en territorio estatal en vez de territorio nacional como viene en la Constitución Federal. Luego, el siguiente párrafo, pues esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a su autonomía para ejercer su autoadscripción de conformidad con sus sistemas normativos internos. Se actualizó el término en cada una de las redacciones que venía nada más sistemas normativos o bien usos y costumbres, ya quedó con sistemas normativos internos. Y aquí quería proponerles esta propuesta de redacción para la fracción tercera: establecer sus mecanismos de toma de decisiones conforme a sus sistemas normativos internos, entendidos como sus formas de organización social, económica, política y cultural, convivencia y organización, dado que la redacción anterior nos daba como dos veces lo que es los sistemas normativos internos y luego lo repetía con el concepto, entonces quedaba un poco como
que no se entendía. Esta es la reacción que les propongo, no sé qué les parezca. Acá abajo viene la anterior. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, con- la fracción cuarta, aplicar y desarrollar, que es lo que nos habían pedido en vez de operar y desarrollar sus sistemas normativos internos, sujetando sus actuaciones a los principios generales de esta Constitución, y aquí lo agregado por la iniciativa 590, así como el interés superior de niñas, niños y adolescentes, sin que pueda justificarse práctica en contrario por el ejercicio de sus sistemas normativos internos. Después tenemos la fracción quinta, elegir de acuerdo con sus sistemas normativos internos a sus autoridades y representantes bajo los principios de equidad, garantizando que las mujeres y los hombres ejerzan su derecho de votar y de ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder a desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados en un marco que respete el pacto federal y la soberanía del Estado. En ningún caso sus sistemas normativos internos limitarán los derechos político-electorales de las y los ciudadanos en la elección de sus autoridades municipales. Luego aquí en este siguiente párrafo, la adición que se hizo es de acuerdo con los principios de paridad de género y pluriculturalidad, conforme a las normas aplicables, y la ley regulará estos derechos con el propósito de fortalecer su participación y representación política. Después tenemos a la fracción sexta, el ser consultados a través de sus autoridades representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que sean susceptibles de afectarles significativamente en su vida o entorno, esto con la finalidad de obtener su consentimiento o llegar a acuerdos sobre tales medios. Después nos dice cómo es que se desarrollará la consulta, que es con conformidad a los principios que garanticen el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas reconocidos en las disposiciones constitucionales. La ley establecerá. Bueno, ¿quién extrañaba que yo me peleara con un mouse, verdad? La ley establecerá lo conducente en lo relativo a las consultas sobre medidas administrativas que beneficien a personas físicas o morales en apego a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta siguiente fracción, la fracción séptima, es comparable con la fracción 12, que es una que se planea agregar. Entonces yo les preguntaría si estaría bien fortalecer mejor la redacción de la fracción séptima, que ahorita les voy a leer, y también les voy a leer la propuesta por la fracción número 12 de la iniciativa, para ver si podemos fortalecer esta redacción y que quede tal cual pues la redacción que viene en la otra fracción sin la necesidad de agregar una nueva. Entonces, aquí dice desarrollar, preservar, utilizar y enriquecer su lengua, cultura y sistemas rituales. Y voy a permitirme. Preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial, que comprende todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Se reconoce la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio en los términos que dispongan las leyes. Aquí el agregado que vemos, pues lo que podría ser la redacción de la fracción séptima sería el tema de reconocer la propiedad intelectual colectiva de los pueblos. Entonces yo les pregunto si estaría bien, si consideran que es correcto fortalecer la redacción de la fracción séptima con con estos elementos, con esta redacción, y entonces no agregar esta fracción, sino pues recorrer ya las que siguen. Queda a su consideración. Gracias. Sí. Muy bien, entonces será lo conducente más tarde en actualizar aquí el cuadro. Después tenemos mm, la fracción octava, que es en la que habíamos tenido dudas respecto de quién es la autoridad competente. Me gustaría saber si tenemos a gente del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas aquí conectados en la reunión porque no lo veo. Bueno, Gracias, buen día. Eh, Comentó el antropólogo Víctor en la sesión pasada que
autoridad competente se ha interpretado a través de los tribunales, precisamente la autoridad jurisdiccional competente, ¿sí? Ya sea estatal o federal. Yo sugeriría que se dejara así, nada más, autoridad competente, sin definir, porque así está en la Constitución Federal. Muy bien, es que traje una nueva reflexión respecto al tema, buscando quién podría ser una autoridad competente de justamente la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de los pueblos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. En el artículo 53, en su segundo párrafo, menciona que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas tendrá un registro. eh, que formará parte del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas en los términos de la fracción 33 del artículo cuarto de la ley del instituto. Y en esta fracción lo que nos dice es que el registro deberá de establecer las bases para integrar el instituto deberá establecer las bases para integrar y operar un sistema nacional de información estadística sobre los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos que contenga, entre otros, un catálogo de pueblos y comunidades indígenas, menciona varios elementos y entre los cuales menciona sus tierras, territorios y recursos, que pues al final del día serían los territorios sagrados y por ende la autoridad competente para decir o declarar que es un lugar sagrado para un pueblo y comunidad indígena por este registro, pues podría ser el Instituto Nacional de Pueblos. No, pero darle facultades al Instituto Son facultades que Nacional, ya tienen. pero en la Constitución del Estado, yo creo que no. Yo, O sea, que se sinceramente, quede en redacción así. yo lo dejaría así, autoridad competente, porque así está a nivel federal, para no meternos en algún tipo de conflicto. Bueno, creo que la aclaración se hizo, ¿no? Que se quedara así. Nada más está planteando el ejemplo que se da a nivel nacional, en donde se precisa quién es la autoridad competente. Supongo que es para el ejercicio local, pero sin hacer precisiones. O sea, así se va a quedar la redacción en nuestra Constitución. Sin embargo, como se había solicitado en la reunión anterior, hacer esa precisión de a quién podría ser la autoridad competente. En este caso, como se tiene, les digo, este registro que trae estos elementos de los pueblos y comunidades indígenas, pues bien, la reflexión de la Secretaría Técnica es esa. Luego vemos la fracción 11, que es la que vamos a agregar a la fracción séptima para fortalecer su redacción. Tenemos después la fracción 12. La 11, es que yo me equivoqué. Jeje. Que se queda participar en términos del artículo tercero constitucional en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación con base en sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje. Aquí nada más tendríamos que consultar con la Secretaría de Educación y Deporte. Yo creo que pudiera ser una consulta por la vía económica o bien invitarlos a la mesa para que nos digan si es correcto que se modifique el tema de modelos educativos en nuestra Constitución estatal, que es lo único que tendríamos que aclarar, pero a partir de ahí, pues la redacción se queda tal cual viene en la iniciativa. Después tenemos a la fracción 13, para desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional, así como la partería para la atención del embarazo, parto y puerperio. Se reconocen las personas que lo ejercen, incluidos sus saberes y prácticas de salud. Más adelante, en el artículo 155 de nuestra Constitución estatal, es el tercer párrafo, nos menciona una redacción similar. Habla de que particularmente habla del derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas al acceso a la salud y también tienen derecho al acceso sin discriminación alguna a todas las instituciones de salubridad y de servicios de salud y atención médica. Los servicios de salud que el Estado proporcione a pueblos indígenas se planearán y desarrollarán en coordinación con estos en su lengua, de acuerdo a su sistema médico tradicional y sus formas de organización social, económica, cultural y política. Entonces, a lo mejor lo que podríamos hacer sería no tanto agregar una fracción a nuestro artículo, sino proponer el fortalecer con los elementos de medicina tradicional, la partería, la atención al parto y el puerperio en el artículo 155. Esa es una propuesta que les hago yo, pero ustedes son los que mandan. 155.
Sí, yo nada más en el que tiene relación con los modelos educativos. Sí dice modelos educativos, ¿no? Sí, ¿verdad? Ok. Precisamente en la sesión de esta semana de la Diputación Permanente presentó el diputado Sánchez una iniciativa eh, para tratar de modificar esto, pero a nivel federal, porque hasta ahorita esto es competencia federal. Entonces, yo estaré de acuerdo contigo en que se envíe de manera económica a la Secretaría del Estado su opinión, pero estoy seguro que van a decir que sí es competencia federal. Bueno, sí, eh, creo que por ahí hay que echarle un vistazo tanto a bueno, en particular a la ley estatal de educación y a la ley federal de educación, a la ley general de educación, perdón. Eh, en todos los casos, eh, el Estado tiene posibilidades y facultades para hacer propuestas educativas de carácter regional y considerando precisamente las circunstancias específicas. En este caso, si estamos hablando de los pueblos y comunidades indígenas, estos pueden participar en los términos del tercero constitucional, en donde señala que tienen facultades para hacer propuestas a la autoridad educativa federal. Obviamente que ya en este sentido la autoridad educativa federal tiene su organigrama, su esquema para definir quién es la autoridad que va a precisar si se autoriza o no la propuesta que se haga por parte de las entidades federativas. Pero sí lo determina, efectivamente, como dice el licenciado López, la autoridad educativa federal, pero a partir de las propuestas que se hagan por parte de las entidades. Muchas, Perdón, y lo señala la Ley General de Educación y la ley estatal también. ok, muchas gracias. Entonces, nada más sería platicarlo, incluso a lo mejor con el secretario técnico de la Comisión de Educación aquí, o sea, nada más para llevar esa directriz y no irnos a meter en algo que nos vaya a retrasar en el proceso de poder dictaminarlo. Que eso sería sobre estas dos fracciones. Y después tenemos la que iba a ser la adecuación de ambas propuestas de la iniciativa 626 y la 636 para la redacción de un nuevo párrafo en nuestra Constitución que quedaría de la siguiente manera. Los pueblos originarios son aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio estatal y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. En el estado de Chihuahua son Rarámuri Tarahumaras, Ovapimas, Odami Tepehuanes, Guarijó Guarijíos y Ende o Apaches. Ok, entonces nada más sería aquí agregar o Chiricahuas. A ver, no sé si les parezca que, bueno, es que este planteamiento que hacen los chiricahuas, estaremos hablando que los apaches tienen eh, una diversidad, sí, y ustedes son una parte de ella, pero son los apaches, sí, porque si hablamos de chiricahuas, mezcaleros, etcétera, 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 entonces vamos a hacer una ampliación que creo que está resumida en el término apaches. Si me equivoco, corríjanme, por favor. Que ahí están señalando los nombres. Es que ahí ya están separando los nde y los nde. Ya están especificando a ellos. A mí me gustaría, no sé, que también incluyeran, así como están los nde, pusieran los chiricahuas. ¿Puedo hablar? Sí, es que yo pienso que el estado de Chihuahua
tiene que ceñirse a lo que es la verdad histórica. O sea, no podemos saltarnos lo que es la verdad histórica respecto a los pueblos originarios. Y Chihuahua tiene las raíces de Apache Chiricahua. Todos somos Endé, porque Endé quiere decir la gente. No existe una tribu Endé. Ellos están, a partir de ahora, están inventándose la tribu Endé, pero todos somos Endé, todos somos, mm, nada más que son diferentes tribus como los jicarillas, los humanos, los mezcaleros, los chiricahuas, y los chiricahuas son los que tienen las raíces, la verdad histórica. Si nos ponemos a estudiar lo que es la historia de Chihuahua, sus raíces son de Apaches Chiricahua. No podemos cambiar la historia. Y tampoco le podemos dar gusto a todo mundo, porque tenemos que ceñirnos a lo que es la verdad histórica para poder adecuar las leyes a lo que es una verdad histórica, a lo que la historia nos está diciendo. Nosotros hemos metido varios escritos, incluyendo en la consulta que se hizo, explicando explicando ampliamente lo que es el Apache Chiricahua. Me gustaría que, pues no sé, que lo pudieran estudiar con más detenimiento, ¿verdad? Que lo pudieran ver. Hemos ya dado varios escritos sobre eso, sobre esa explicación. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por lo pronto esa es la propuesta que va a hacer la mesa técnica de la de la Comisión de Pueblos, perdón, ya cuando estemos en el estudio de cada uno de los ordenamientos a reformar, y ya pues será la comisión quien defina la redacción final. Pero por lo pronto esa es la propuesta, que ya están incluidos aquí o chiricahuas como parte de esta adición al párrafo. Entonces, adelante. Es que le puso Apaches o Chiricahuas. No, hay que quitar el O. Es Apaches Chiricahua. ¿Y ahí qué pasa con la gente que se considera Apache, pero no Chiricahua? O sea, que pertenece a lo mejor a una comunidad que se identifican como Apaches, pero no Chiricahuas, o sea, quedarían fuera de este término. Me gustaría ampliar lo que es el término Apache. Apaches fue designado por los colonos para designar los mismos diferentes tribus que tenían un estilo de vida similar, que era un estilo de vida seminómada, porque ellos cuidaban el entorno. Ellos fueron los primeros ecologistas y cuidaban su entorno, de no, la naturaleza, la madre naturaleza, de no dañarla. Eh, por eso ellos emigraban cuando ellos veían que su campamento estaba ensuciando el agua, o no había poco pasto, la leña ya estaba muy lejos, o las piezas de casa también quedaban muy lejos. Ellos se cambiaban y le daban ese tiempo a la madre naturaleza de que naturalmente se recuperara. Pero eso no significaba que cuando ellos regresaran en 4, 5, 10 años, su terreno era de ellos. Ellos consideraban todos los grandes terrenos como de ellos. Entonces, tenían diferentes tribus, tenían ese cuidado de la madre naturaleza, y ah, se designaron apaches. Ese fue una de las causas. La otra razón por la que se les consideró también es porque hablaban una misma lengua, la lengua atabascana, que viene de Canadá, que hay un lago atabascano y ellos se asentaban alrededor del lago atabascano y hablaban con ligeras similitudes, pero era la misma lengua atabascana. Y el otro elemento también es que ellos adoraban un solo Dios en espíritu. Ellos no pudieron ser conquistados por los colonos,
porque ellos consideraban que el Dios que los misioneros les presentaban entre cuatro paredes era un Dios muy chiquito y ellos adoraban un gran capitán del cielo en espíritu, creador de todo el universo, el sol, la luna, las estrellas, la naturaleza. Entonces, a diferentes tribus se les asigna el nombre de apaches, o sea, no te entiendo que es uno de los significados y el otro es enemigo, que los consideraban los colonos. Y en el estado de Chihuahua se quedaron los apaches Chiricahua de acuerdo a la historia, como les veníamos diciendo. Muchas gracias. Nada más hacer la precisión de que al existir al menos una o dos personas que se consideren a sí mismos apaches, ya estamos hablando de su libre determinación y autonomía como pueblo originario, que es lo que se está buscando en esta redacción y lo que tenemos buscando pues varias legislaturas ya. Entonces nosotros como autoridad no podemos decirle a esa persona que se autodenomina apache: oye, pero es que también eres chiricahua, o sea, esa es ya la determinación de esa persona. Entonces, yo considero que esta redacción que está propuesta aquí en pantalla eh, no solamente respeta, sino que también abraza las demás identidades de la comunidad, tanto de la nación Endé como de los apaches, como de los apaches chiricahuas. Entonces, lo que podríamos hacer sería, en vez de ponerles las comas, podríamos hacer o apaches, y un guión como viene aquí en Ende, Apache Chiricahua, para que pudieran convivir ambas determinaciones. ¿Les parece? Sí. Muy bien, entonces aquí hago la adecuación. Mire usted, en la legislatura anterior hubo una reunión con el dirigente de los Nenené y estuvimos la señora Bernardo y su servidor. Por ahí debe estar en el archivo, porque hasta se firmó. Estábamos muy encontrados, entonces la diputada con la comisión, la presidenta, no recuerdo los nombres, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, vamos a sentarnos a la mesa a negociar el nombre, ¿sí? Porque ellos son Nenené, ¿sí? Y nosotros no estamos peleados, al contrario, defendemos el término. Apache, nosotros no renegamos de ser apaches. Entonces ellos meten el término así, inclusive nación, no solo eso, sino ellos se autodenominan nación, ne. Entonces ahí de alguna manera hubo un acuerdo, y le comento porque hasta lo firmamos, y fue aquí en el Congreso, en el que decían, bueno, para que no se mencione o para que no batallemos con el ne, y luego apaches, porque ellos siempre que hacen alguna actividad, algún evento, alguna convención, tienen que decir ne, Apache. O sea, forzosamente tienen que mencionar Apache y ellos mismos lo mencionan, ¿sí? ¿Por qué? Pues tal vez porque están introduciendo ese término. Entonces, en esa reunión dijeron, bueno, ¿están de acuerdo en que de esos tres términos ne, se tome nada más uno y mencionar un guión o una, no sé cómo se le llama, la diagonal, Apache? Y entonces estuvieron de acuerdo en que fuera Apache diagonal NDE. ¿Sí? Digo porque los otros es ne, por eso nosotros les decimos ne, ¿sí? Entonces, ahí ellos estuvieron de acuerdo que fuera así, Apache en la diagonal o guión de, nada más, y yo le digo, ahí está, debe estar en el archivo toda esa polémica, ¿sí? Gracias. Gracias. Entonces, para revisar ese registro que se tiene de la anterior conformación de la comisión y poder ver entonces, para revisar ese acuerdo al que se llegó, que ya estaban, en estos términos y poderlo adecuar en esta redacción que vamos a presentar a la comisión. ¿Sí? Me gustaría nada más hacer un breve comentario para entender el término ende. Es como decir un hispanoparlante.
¿De dónde es el hispanoparlante? ¿De España? ¿De Argentina? ¿De México? Mm, Así es en D. Todos somos en D, todos los mezcaleros, los jicarillas, los humanos, los lipanes, todos somos la gente. Pero hay que saber de dónde, si somos de México, de Colombia, entonces somos chiricahuas. Bueno, el señor Salcido ha hecho un planteamiento que me parece que pudiésemos considerar para el análisis de la mesa y de la comisión. Y si ustedes consideran, ahora como invitados, este, que de alguna suerte ese sea el criterio que la mesa pueda analizar para seguirlo, desde luego que la comisión es la que determina, para no entrar a otra dinámica en la que polemicemos con los otros compañeros. Entonces, el señor Manuel Salcido nos hace planteamiento, lo consideraríamos y bueno, ya la comisión lo define. Si les parece, para ya no discutir lo otro, porque volvemos a discutir. Muchas gracias. Entonces, aquí nosotros tomamos en consideración ese acuerdo al que ya se llegó para poder tener pues un párrafo donde los incluya, de la mejor manera posible sin llegar a ningún conflicto entre unos u otros. Aquí en el chat se presenta Sergio Carrión de INPI. No sé si estás, escuchándonos. Sí, compañera, estoy aquí presente, nomás que tuve problemas ahorita con la conexión, pero aquí estoy atento y ya leí esta parte de la propuesta de la iniciativa. Aquí voy siguiéndolos. Gracias. Gracias. Nada más comentar una cosita antes, que habíamos tenido la habíamos aquí definido, nada más para escuchar la opinión que pudiera tener el instituto al respecto de la fracción octava, que era la que nos había saltado un poquito la vez anterior, que ya analizamos aquí o ya la pasamos aquí en la mesa, que es sobre la definición de autoridad competente en esta fracción octava, de quién pudiera ser quien declare la autoridad, perdón, quien declare el lugar sagrado. Y en este caso yo les comentaba aquí a los demás integrantes de la mesa, nada más para escuchar su opinión, que en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en su artículo 53, nos habla de que existirá un registro. Ay, permítanme un tantito. Un registro que será parte del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas en los términos de la fracción 33 del artículo cuarto de la ley del Instituto Nacional de Pueblos, el cual pues atribuye la facultad de establecer las bases para integrar y operar este Sistema Nacional de Información y Estadística, en el cual van a tener ciertos elementos de los pueblos y comunidades indígenas, entre los cuales se establecen sus tierras, territorios y recursos. Entonces, pues esta reflexión nos podría llevar a pensar que ustedes al momento de integrar este registro y de tener el conocimiento de los territorios o lugares sagrados de cada pueblo y comunidad pudieran ser la autoridad competente. Ya también se había hecho aquí la precisión en la mesa de dejar la redacción tal cual está por la autoridad competente, sin definir o sin atribuir funciones, en esta misma mesa, dejarla así tal cual está, nada más ver si la línea de pensamiento que teníamos aquí desde esta Secretaría Técnica estaba correcta. Bueno, sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí, perdón. Bueno, este punto quedó como que resaltado porque estaba ambiguo, ¿verdad? Pero estamos dejando todavía muchas cosas a la interpretación de la ley. Si se pudiera precisar sería mejor. Y en efecto, tienen razón al decir que el INPI es una autoridad competente para estos temas, para el patrimonio biocultural, las tierras, porque está muy bien definido en el Catálogo Nacional de Comunidades, de Pueblos y Comunidades Indígenas de México. Sin embargo, cuando hablamos de autoridades, pues en este caso estaríamos hablando de autoridades del Estado, autoridades civiles, de cuál poder del Estado,
Entonces, discúlpenme, me pasé esta parte, no pude conectarme temprano por los problemas que les dije. No supe el debate que tenían, no desconozco, no podría argumentar en ese sentido. Pero lo que comentas tú de que el INPI tiene todo el atributo para dar su opinión al respecto, sí es un hecho. No más que ahorita no pudiera opinar, al menos de que me den más argumentos de esta determinación de la mesa técnica. No, pues la conclusión a la que llegamos en la mesa sería solamente mantener esta redacción, o sea, solamente decir autoridad competente, pero ya en el entendido de que son ustedes quienes pudieran ser una de las autoridades competentes, obviamente, dependiendo de la esfera de competencias de cada una de las autoridades que pudieran, tratar sobre el tema, pudieran, definir solamente que al tema de declarar el lugar sagrado, si ya existe este registro y si las comunidades, o el trabajo que ustedes hacen en campo es con las comunidades y ellos les dicen, para mí este es un lugar sagrado, pues eso, que el hecho de que ya esté en el registro se podría considerar como una declaración. No sé si estoy en lo correcto. Mira, el Catálogo Nacional de Comunidades es un documento oficial y legal, ¿sí? Basado precisamente en los derechos indígenas. Ahí viene muy claro cuáles son los territorios que determinan las propias comunidades. Y ahí mismo se plasman para quienes es un lugar sagrado tal sitio. Es muy claro lo que viene en el catálogo y muy fácil de leer, muy fácil de digerir también esa información. Además tenemos otro elemento, el decreto que publicó el presidente López Obrador con el Plan de Justicia para el Pueblo Wixárika, Mexican, bueno, el de Durango y Nayarit, este plan de justicia. Ahí se decreta que es un sitio sagrado y parte de Wirikuta. Ese decreto tiene alcance para todos los pueblos indígenas y afromexicanos del país. Tenemos ahí un instrumento jurídico también, pero en el caso de autoridad competente, tú bien lo planteaste, el INPI es una de estas autoridades competentes, pero también están las autoridades indígenas, quienes tienen todo el reconocimiento como representantes o voces o figuras emblemáticas de las comunidades indígenas, que son los sujetos de derecho, la comunidad. Entonces, tenemos ahí dos autoridades competentes. Por un lado, la parte de la comunidad indígena, por el otro lado, la parte del Poder Ejecutivo que estaría por parte del INPI. Pero también tenemos otras instancias para reconocer el patrimonio biocultural como el INA, como las Secretarías de Cultura, no sé, hasta turismo, ¿no? Otras instancias. Entonces, este concepto de autoridad competente me parece que sigue quedando ambiguo. Patrimonio biocultural es amplio, ¿sí? Con respecto a las tierras, hay muchos intereses. Tenemos a las minas, tenemos a la industria forestal, tenemos la industria pues hasta la industria agropecuaria, que tiene intereses particulares con las tierras. Entonces, si lo dejamos tan abierto, es una responsabilidad de quien está publicando esta ley. Yo preferiría precisarlo, si es por parte del Poder Ejecutivo, los tres niveles de gobierno o cómo. Bueno, es lo que puedo opinar ahorita sin haber tenido el conocimiento del debate que ustedes tuvieron previo a que ingresara a esta sesión. Es todo, gracias. Gracias. Sí, me permite nada más, Lin me había pedido la palabra y luego ya después, gracias. Yo no sé cómo ustedes lo consideren, pero si el problema es determinar, o aquí es determinar la autoridad competente y quedamos que hay varias autoridades competentes para hacerlo, pues podemos poner por las autoridades competentes. Entonces, así dependiendo del caso específico que sea, se tomará en cuenta a las autoridades competentes que deban de estar inmiscuidos en el problema o en el caso en específico. No sé qué le parezca. Bien, bueno, en primer término, recordemos que esto es una armonización y que la Constitución General de la República establece precisamente esa redacción. No sé si recuerdan que la semana pasada discutíamos este asunto de hacer precisiones y el riesgo que corríamos de ir más allá de la norma general.
¿sí? Bueno, ese es un punto. El segundo punto es que estamos hablando de la Constitución. Vaya, aquí vamos a plantear la regla general. Y ahí mismo lo señala el párrafo, dice, de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables. Para cada caso en particular, como bien lo señala el licenciado, habrá una norma jurídica específica que le será aplicable al caso. Entonces, en este sentido, me parece, en primer término, que no podríamos ir más allá de lo que establece la regla general, que es la Constitución General de la República. Si nosotros nos atrevemos a precisar, como lo revisamos la semana pasada, bueno, pues estaríamos superando la Constitución General. Entonces, sí, no nos daña el hecho de pluralizar, como lo propone el licenciado, lo que sí creo que no debemos ir más allá. Y ya en el caso particular habrá una disposición jurídica aplicable en la materia. Muy bien, entonces, ¿les parece que esa sea la redacción que dejemos por las autoridades competentes? Y ya este será en el caso particular de, pues ahora sí que de cada situación, que se defina quién es la autoridad competente en ese momento. ¿Sí? Muy bien. Sí, sí, me parece muy pertinente lo que se está agregando aquí. Ya al pluralizar, estamos abriendo esta posibilidad de clarificar más adelante con la ley específica, porque de aquí va a derivar una ley. Entonces, me parece bien esta propuesta. Gracias. Entonces ya podemos continuar. Ahora sí, habiendo desahogado totalmente el artículo octavo, pasamos, como les comenté el día de ayer, al artículo cuarto de nuestra Constitución, particularmente en su inciso de, nada más déjenme llego. Ok. Y como podemos ver, el artículo cuarto, que ya sabemos que es un artículo bastante amplio donde encontramos muchas cosas, entre las cuales está el Estado cuenta con un órgano de protección de los derechos humanos denominado Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las siguientes atribuciones y organización. La iniciativa propone que los incisos del A al C se mantengan exactamente iguales y es el D el que sufre cambios. Entonces aquí lo podemos ver proyectado en pantalla. Las modificaciones que sufren, pues es que el Consejo, desde este momento, define que el Consejo estará integrado por quien presida a la comisión y 6 consejerías, que esto nos habla pues de un lenguaje incluyente, para no decir consejeros o consejeras o personas consejeras, se queda consejerías, que deberán de cumplir con los requisitos que establezca la ley para ocupar el cargo, mismos que serán elegidos por insaculación a quienes se les recibirá la protesta de ley. Las personas consejeras durarán en su encargo 3 años, salvo que fuesen propuestos y reelectos para un segundo periodo. Esa es la redacción que quedaría del inciso D. Y yo les pregunto qué opinión tienen al respecto. Recordamos que esta iniciativa es la 793 y dentro de todo el planteamiento que trae, pues es cambiar el cómo se elige al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y particularmente el tema que a nosotros nos ocupa. Sin embargo, pues está ahí proyectado también en pantalla porque se tiene que estudiar completa la iniciativa, como les había comentado anteriormente. Es el hecho de decir que dos de las visitadurías de la Comisión Estatal serán para dos personas originarias de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, podemos analizar eso más o sea, ahondar más en el tema una vez que lleguemos a eso, pero esto también lo tenemos que ver. Entonces, yo les preguntaría qué opinión tienen al respecto. Totalmente de acuerdo, Lick. Nada más ahí donde, la última parte del párrafo, donde dice salvo que fueran propuestos y reelectos, creo que debería ser propuestas y reelectas. Estamos hablando de las personas consejeras. Perfecto. Entonces, si no hay alguna otra observación, pasamos al siguiente
párrafo, que es lo que nos habla el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En este momento dice quien lo será también presidente del Consejo y será elegido en los términos del párrafo anterior, entendiendo que se queda la redacción, puesto que se seguirá más o menos la misma suerte que la elección de las consejerías para la presidencia de la Comisión Estatal. Y también se cambia el tema de la duración. Dice, y solo podrá ser removido de sus funciones, podrá ser reelecto por una sola vez y acá le da el encargo por 5 años solamente y solo podrá ser removido de sus funciones en los términos del título 13 de esta Constitución, que eso sería lo que se cambia de esta redacción. Si alguien tiene algún comentario. De igual forma, nada más a lo mejor cambiar ahí, en lugar de el presidente, ponerlo ahí con un lenguaje incluyente. Entonces, pasamos al siguiente artículo, que ya sería el artículo 9, de nuestra Constitución. Ok. Ok, entonces para que quede aquí, me llevo yo también la nota, revisar el lenguaje incluyente en toda la redacción de la propuesta de la iniciativa. Continuamos pues con el artículo 9 de la Constitución. La iniciativa 364 nos propone pues mantener la redacción del primer párrafo y comenzamos con los cambios en el segundo párrafo. Actualmente dice, los pueblos indígenas a través de sus comunidades operan sus sistemas de justicia con base en sus sistemas normativos internos, entendidos estos últimos como los principios, valores y normas utilizados para la convivencia. Y lo que propone la iniciativa es, los pueblos indígenas a través de sus comunidades ejercerán la jurisdicción indígena con base en sus sistemas normativos internos. Entonces, yo les pregunto, y acá agrega otra cosa, que es la atención de conflictos internos, el ejercicio de derechos y obligaciones, así como el nombramiento de sus representantes para interactuar con los sectores público, social o privado, todo ello dentro del marco del orden jurídico vigente. Entonces, esas serían las modificaciones al artículo 9 en el segundo párrafo. Yo les pregunto si tienen alguna observación respecto de esta redacción. Ok, entonces se mantiene la redacción tal cual viene en la iniciativa. Continuamos con el siguiente párrafo. Actualmente dicen todos los juicios y procedimientos del orden jurisdiccional en los que sean parte los pueblos o las personas indígenas se considerarán sus sistemas normativos internos. Y en todos los juicios y procedimientos del orden jurisdiccional en los que sean parte individual y colectivamente, recordando que esto es una armonización y que pues, se les tiene que reconocer la propiedad intelectual colectiva a los pueblos, se considerarán sus sistemas normativos internos y especificidades culturales con respecto a los preceptos constitucionales. ¿Tienen alguna observación respecto de esta redacción? ¿No? Ok. Asimismo, esto es lo que está vigente ahorita, el Estado debe asistirlos en todo tiempo con personas traductoras, intérpretes y defensoras con dominio de su lengua, conocimiento de su cultura y del derecho indígena, estableciendo para ello las instancias especializadas correspondientes. Y la reacción propuesta por la iniciativa es, asimismo, tienen derecho en todo tiempo a ser asistidos con personas traductoras, intérpretes, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística, estableciendo para ello las instancias especializadas correspondientes. ¿Alguna observación? ¿No? Perfecto. Se modifica también el artículo 10 en esta iniciativa. Actualmente nos dice que los pueblos indígenas con base en sus sistemas normativos internos tienen derecho a determinar sus procesos de desarrollo y a la participación en materia política, económica, social, medioambiental y cultural. La propuesta por la iniciativa 364 es
Los pueblos indígenas, con base en sus sistemas normativos internos y su forma de organización política, económica, social y cultural, recordando que es una armonización, tienen derecho a determinar sus procesos de desarrollo integral con respecto a la integridad del medio ambiente y recursos naturales en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. ¿Alguna observación de esta redacción? ¿No? Perfecto. Aquí sería participar en el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento. Se cambia por asimismo en el ejercicio de sus derechos. Participarán en el diseño. Esa es la edición de este párrafo. ¿Alguna observación? Ok. Deroga asimismo tienen derecho a la representación en la administración pública. Se deroga en la iniciativa. También, para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, el Congreso del Estado y los ayuntamientos en el ámbito. Nada más Sí, una adelante. precisión para que no se entienda que se va a derogar. Particularmente se contempla esta redacción en la fracción quinta del párrafo segundo del artículo 8 a reformar. O sea, ya está prevista en el artículo 8, en la fracción quinta, sí. No, no se elimina, pues, nada más se mueve. Bien, entonces, respecto a ese artículo 10, ¿alguna de sus modificaciones? ¿Hay algún comentario? ¿No? Sí, quiero hacer un comentario y no precisamente en relación al artículo 10, es en relación al artículo 8, 9 y 10 de la propuesta, pues, de la iniciativa en concreto. En virtud de la propuesta de armonización, eh, el artículo segundo constitucional considera tres apartados, el A, el B y el C. Y en el A precisa los derechos de los pueblos. En el B, me parece, y en el C se refiere a las obligaciones de las autoridades. Sí. Entonces, la propuesta de la diputada en este caso plantea que en los artículos 8, 9 y 10 de la Constitución local se hable exclusivamente de los derechos. Y entonces ya a partir del 10 bis que se adiciona, hablaríamos de las obligaciones de las autoridades. Nada más para hacer esa precisión y al final la propuesta del propio nombre del capítulo, que sería, pero bueno, ya ha llegado su momento, lo plantearíamos, ¿no? De los derechos y las obligaciones. Gracias. Gracias. Entonces, como tal, pasamos al análisis del artículo 10 bis, que es el que propone añadir la iniciativa 364, que nos habla de que el gobierno estatal y de los municipios deberán establecer las instituciones y determinar las políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral, intercultural y sostenible, los cuales deben ser diseñados y operados conjuntamente con ellos. Para tal efecto, dichas autoridades tienen la obligación de, y vienen ciertas fracciones. La primera, impulsar el desarrollo comunitario y regional de los pueblos y comunidades indígenas para mejorar sus condiciones de vida y bienestar común mediante planes de desarrollo que fortalezcan sus economías y fomenten la agrotecnología sostenible y los cultivos tradicionales. La ley establecerá los mecanismos para la organización y desarrollo de estas economías y reconocerá el trabajo comunitario como parte de su organización social y cultural. Fracción segunda, adoptar las medidas necesarias para reconocer y proteger el patrimonio cultural, la propiedad intelectual colectiva, los conocimientos y las expresiones culturales tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas. Fracción tercera, promover el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la nación, así como una política lingüística multilingüe que permita su uso en los espacios públicos y en los privados que correspondan. Fracción cuarta, garantizar y fortalecer la educación indígena, intercultural y plurilingüe en todos los niveles educativos con pertinencia cultural y lingüística mediante la formación de profesionales indígenas, el establecimiento de un sistema de becas para personas indígenas que cursen cualquier nivel educativo y la promoción y desarrollo de programas educativos
que concuerden con sus métodos de enseñanza-aprendizaje, que reconozcan la riqueza cultural y la importancia de los pueblos indígenas en el Estado y que promuevan una relación intercultural de no discriminación y libre de racismo. Aquí en esta fracción nada más me surge la misma duda que el tema de de justamente de los programas educativos y que tanto podamos nosotros ponerlo en la Constitución, pero sería únicamente eso. Me llevo también yo todo lo que tenga que ver con el tema educativo, para consultarlo. Adelante. Sí, muy bien. Sí, para que lo cheque ahí en relación a la competencia del Estado para hacer propuestas en este sentido. Eh, Nada más un párrafo por ahí que se nos escapó anotar en la propuesta de armonización y que a nuestro juicio no debemos dejar de lado, es muy importante. En la fracción quinta, mm, que bueno, dice garantizar, no, a ver, me parece, estaríamos hablando, ahorita que estamos hablando de la educación indígena intercultural y plurilingüe. Sería entonces la cuarta, ok. Ah, sí, súbalo un poquito más. Ahí. Em, Social y cultural. Bueno, estamos planteando garantizar y fortalecer la educación. Ok, sí, sí. Ujú. Ok, antes, ahí enseguida de mediante, la adición de un párrafo que, insisto, es básico. La alfabetización en la educación en todos los niveles, gratuita, integral y con pertinencia cultural y lingüística. Estas últimas tres palabras son la clave, ¿no? Del escenario en el que ahorita estamos hablando de las obligaciones de la autoridad educativa. Que el proceso educativo se desarrolle con pertinencia cultural y lingüística. Entonces, la propuesta es adicionar la alfabetización mediante, o sea, el primer inciso sería ujú, antes de la formación, sí, es mediante, sí, ahí se me enterró, pero sería el inciso A, iniciaría la alfabetización y la educación en todos los niveles, gratuita, integral y con pertinencia cultural y lingüística. Integral y con pertinencia cultural y lingüística. Se recorrería nada más, sí. ¿Alguna observación? Sí, sí. El contenido. No, es que estoy peleando con este teclado. Entonces, respecto a la redacción, no, y no a mis errores. ¿Alguna observación? ¿No? Ok. Entonces, se queda así, aquí lo actualizo acá en la tablita, y continuamos con la lectura de este artículo, recordando que esto me lo voy a llevar yo para ver si tenemos nosotros la facultad como Congreso del Estado. Fracción quinta, asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud con perspectiva intercultural y desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional, así como reconocer la partería para la atención del embarazo, el parto y el puerperio. Recordando que ya lo tenemos tanto en una fracción, que aquí está como las obligaciones de la autoridad, lo entiendo, nada más recordando que se están armonizando también los términos y que hay un artículo 155 de nuestra Constitución que ya contempla esto también. Garantizar, fracción sexta, el derecho a la alimentación nutritiva
suficiente y de calidad con pertinencia cultural, en especial para la población infantil. Fracción séptima, mejorar, gracias, las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación mediante acciones que garanticen el acceso al financiamiento para la construcción y mejoramiento de la vivienda, así como para ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos en armonía con su entorno natural y cultural, sus conocimientos y tecnologías tradicionales. ¿Hasta aquí alguna observación? ¿No? Ok. Fracción octava, garantizar la participación efectiva de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad sustantiva en los procesos de desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, su acceso a la educación, su participación en la toma de decisiones de carácter público, así como promover y respetar su derecho de acceso a la propiedad y posesión de la tierra y demás derechos humanos. Fracción novena, garantizar y extender la red de comunicaciones que permita la articulación de los pueblos y comunidades indígenas mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación, caminos artesanales, radiofusión, telecomunicación e Internet de banda ancha, estableciendo las condiciones para que aquellos puedan adquirir, operar, promover, desarrollar y administrar sus propios medios de comunicación y tecnologías de la información y acceder a los mismos en condiciones de dignidad, equidad e interculturalidad. Mismo tema, solamente revisar que nosotros tengamos la competencia con todo el tema de la radiodifusión, telecomunicación e internet de banda ancha para no irnos a meter luego en alguna inconstitucionalidad. Adelante, Lic. Sí, bueno, estos han sido propuestas desde las últimas legislaturas también, precisamente en función de las reformas constitucionales del orden federal, en donde establecen competencias para las entidades federativas. Y en relación a la competencia educativa, para que lo chequen en el 23 de la Ley General de Educación, están muy definidas esas facultades de las entidades federativas. Gracias. Muy bien, entonces continuamos. Fracción décima, apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la creación de empleos, la incorporación de tecnologías y sus sistemas tradicionales de producción para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. ¿Alguna opinión de la redacción de esta fracción? Fracción onceava, establecer y ejecutar políticas públicas dirigidas a garantizar y proteger los derechos de las personas indígenas migrantes y jornaleros agrícolas que se encuentren en el territorio estatal, destacando acciones destinadas a, inciso A, reconocer y respetar sus formas de organización social, inciso B, mejorar las condiciones de salud de las mujeres y la protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las familias migrantes, inciso C, promover la inclusión social y el fortalecimiento de su vínculo social y comunitario. Y fracción doceava, consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los planes municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Sí. Hay una parte por ahí que también dejamos pasar y que me parece que es muy importante. La garantía de los derechos laborales de las personas jornaleras agrícolas, trabajadores del hogar y con discapacidad. En este caso, en esta fracción nos estamos refiriendo a los jornaleros agrícolas migrantes que se encuentran en el territorio estatal. Entonces, pues particularmente la razón por la que están aquí es por la cuestión del trabajo, ¿no? Y estamos dejando de lado la garantía, es garantizar, sería un nuevo inciso, sí, garantizar los derechos laborales de las personas agrícolas.
Agrícolas. Jornaleros, ¿no? Jornaleros, migrantes y jornaleros agrícolas. Gracias. Entonces, continuamos con la fracción decimotercera, celebrar consultas de buena fe con los pueblos y comunidades indígenas en los términos establecidos en la fracción sexta del artículo octavo de esta Constitución. La conciencia de su identidad indígena o autoadscripción deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Y también les comento que la iniciativa 820 propone un artículo 10 bis también en los mismos términos del artículo 364, salvo algunas diferencias que pudieran tener. Me va a permitir también leerlo en su totalidad. El gobierno estatal y de los municipios deberán establecer o, en su caso, fortalecer las instituciones que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral, intercultural y sostenible, los cuales deben ser diseñados y operados conjuntamente con ellos. Para tal efecto, dichas autoridades tienen la obligación de garantizar y fortalecer, entre otros derechos, fracción primera, la educación indígena intercultural y plurilingüe en todos los niveles educativos con pertinencia cultural y lingüística mediante la formación, actualización y profesionalización de docentes indígenas, el rediseño y fortalecimiento de las instituciones estatales responsables de la educación indígena con fundamento en el apartado B del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el establecimiento de un sistema de becas para personas indígenas que cursen cualquier nivel educativo y D, la promoción y desarrollo de programas educativos que concuerden con sus métodos de enseñanza-aprendizaje, que reconozcan la riqueza cultural y la importancia de los pueblos y comunidades indígenas para la entidad y que promuevan una relación intercultural de no discriminación y libre racismo. Como pueden ver, el primer artículo 10 bis, en comparación con este otro, es más grande, es más extenso el primero. Sin embargo, este nos habla sobre el rediseño y fortalecimiento de las instituciones estatales, así como en la promoción y desarrollo de programas educativos amplía un poco más la redacción de este inciso. Entonces, lo que yo les propondría como mesa técnica sería conjuntar estas dos redacciones de modo que queden extensas, pero ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Ok. Entonces, pasamos a el siguiente artículo, que es el artículo 10 ter. Nos propone que Ale, diga. Sí, adelante. antes de que avance, Sí. pues me parece bien la propuesta de intercalar ambas propuestas de redacción. ¿Esta propuesta tú la tendrías disponible para la próxima sesión o cómo la mostrarías? Sí, pues yo creo que entre el día de hoy o mañana se estaría haciendo los cambios ahí en el Drive, en el archivo al que tenemos todos acceso, para no estar con que lo hago yo y luego se los paso o así, entonces ya quedaría todo hecho en el Drive. Ok, ok. Está bien. Gracias por aclarar. Gracias. Disculpe, tengo una inquietud. Sí, adelante. No sé, es una pregunta de que está con la Constitución para personas vulnerables y es ayuda al indígena y todo eso. Pero ¿dónde quedaría aquí el adulto mayor? Gracias. Ok. Nada más para hacer esa precisión, en todas las iniciativas que tenemos aquí ahorita estudiando, pues son conforme fueron presentadas por los diputados y diputadas en el año, lo que va de la legislatura. Entonces, a lo mejor, en particular en esta comisión, que hablamos de los asuntos de las personas y comunidades indígenas, a lo mejor sí van a haber algunos grupos vulnerables que no van a estar incluidos aquí por el hecho de que fueron presentadas con la finalidad de ser consultadas. Sin embargo, pues en algún momento podrán ser reformadas para incluirlos adelante, Lic. Sí, gracias. Miren, esta comisión trata exclusivamente lo relativo a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y cuando hablamos de personas de los pueblos y comunidades indígenas, estamos hablando en general. No precisamos niños, bueno, en algunos apartados y particularmente los de carácter educativo, sí precisamos la niñez y la juventud, porque son los que se están
educando, pero en el resto, pues es amplio, es a toda la población indígena. Sí, el tema es exclusivo para pueblos y comunidades indígenas en esta mesa. Gracias. Gracias. Entonces, ¿continuamos? ¿Sí? Ok. El artículo 10 ter nos propone la siguiente redacción. Esta constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como integrantes de la composición pluricultural de la entidad, entendidas como colectividades culturalmente diferenciadas, con formas propias de organización social, económica, política y cultural, cuya libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad del Estado. Los pueblos y comunidades afromexicanas tendrán en lo conducente todos los derechos señalados en los artículos anteriores de este capítulo, los cuales serán garantizados y protegidos con base en a las obligaciones establecidas para el Estado respecto a los pueblos y comunidades indígenas, a fin de garantizar su desarrollo e inclusión social en los términos previstos por esta Constitución. Tendrán además el derecho de ser incluidos en la producción y registros de datos, información, estadística, censos y encuestas oficiales, para lo cual las instituciones competentes establecerán los procedimientos, métodos y criterios para inscribir su identidad y autoadscripción. Nada más en lo que hacer la precisión, justamente en lo que respecta a todo el tema de personas afromexicanas y afrodescendientes, se tendrá que hacer una consulta aparte para estas pueblos y comunidades. Entonces, pues todo lo que tenga que ver con la redacción de ellos en lo particular, sería todavía sujeto de una diferente consulta. Artículo 10 cuater. Ajá, que es justamente el caso. Esta Constitución reconoce y el Estado garantiza y protege el ejercicio y disfrute de todos los derechos previstos en este capítulo para las mujeres indígenas y afromexicanas en condiciones de igualdad sustantiva. Asimismo, el Estado reconoce y protege los derechos de la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana y adopta las medidas necesarias para garantizar una vida libre de violencia, de discriminación, de exclusión, discriminación y cualquier tipo de violencia, estableciendo además políticas públicas para prevenir y atender las adicciones, todo ello con visión intercultural. Y artículo 10 quinquies, para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos del presente capítulo, el Congreso del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las asignaciones presupuestales necesarias para la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas mediante la aplicación de normas y criterios compensatorios justos y proporcionales, y establecerán los procedimientos para que estos participen en el ejercicio y vigilancia de dichos recursos. La ley establecerá los mecanismos para la fiscalización de estos recursos. Entonces, solamente pues en aquellos artículos que tengan la redacción de afromexicanos y afrodescendientes, pues será materia de otra consulta para poderlos legislar correctamente. Y continuamos con el artículo cuarto, que es parte de la iniciativa 772, recordando que es... ¿Mande? Sí, perdón. Y yo, miren, artículo 40 de la iniciativa 772, que recordamos que es aquella que trae la reforma de varios ordenamientos, entre los cuales están pues también el Código Municipal y la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas, lo cual nos propone lo siguiente. Artículo 40, el primer párrafo se mantiene y el siguiente quedaría de la siguiente manera. El Congreso se compondrá de 33 diputados, 772 diputados, de los cuales 22 serán electos en distritos electorales uninominales. Permítanme hacer aquí porque la iniciativa borró la palabra diputados. Me encantó. Uninominales según el principio de mayoría relativa, 11 por el principio de representación proporcional. En la composición señalada se garantizará el acceso de los pueblos y comunidades indígenas a la representación política en condiciones de igualdad, respetando el principio de paridad de género. Los diputados de mayoría relativa, los de representación proporcional, tendrán la misma categoría en iguales derechos y obligaciones. Aquí, alguna observación, lo que, de quienes nos acompañan por Zoom o de aquí de quienes están presentes. No, adelante.
Ninguna. Adelante. Espero no estar fuera de estar en el tema, pues. Cuando se habla de darle la participación a los indígenas en puestos de elección popular, extrañamente, algunos mestizos consiguen el papel o la autorización. Yo digo extrañamente, pero hablamos de presidentes municipales y diputados, síndicos y demás. Entonces, no sé hasta dónde pueda llegar la legislación y poner candados para que efectivamente este, em, pues se respete pues esa pertenencia, ¿no? O esa que se consiga o que la consigan una acreditación correcta, y que no sea, pues finalmente, que no sea un engaño para las comunidades indígenas. Gracias. Gracias. Sí, justamente pues es una de las situaciones que plantea la iniciativa y que bien pues la redacción de los mismos artículos o de las modificaciones que se le hace a los artículos que están vigentes pues es en este sentido. Adelante, Lic. Sí, creo que pues bueno, como usted lo plantea y bien, es un fenómeno que una vez que se han estado realizando actos administrativos por parte de la autoridad electoral, porque, bueno, al menos en la entidad, todavía no hemos legislado, apenas estamos en ello. Respecto a ese derecho, pues es una práctica que no digamos precisamente común, pero que se da. Entonces, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas han tomado muchísimo impulso en los últimos años. Y esta es una de las acciones que ha revisado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hay precisamente jurisprudencia que se está emitiendo al respecto. Entonces, están planteando precisamente la necesidad de que se revise la autoascripción calificada, ¿sí? En este caso, con mucha precisión está diciendo la Corte, oye, no basta con que me traigas esto, tienes que ser incluso reconocido por la comunidad y tienes que presentar esa constancia y bueno, una serie de cuestiones que al fin de cuentas está definiendo la Corte para empezar a detener esas prácticas que obviamente no son nada loables. Muchas gracias. No sé si justamente el Instituto Estatal Electoral tengan alguna observación respecto de esta redacción o bien en su caso, dada la hora y la extensión de toda de todo el articulado que va a tocar la iniciativa 772, si quieran que lo dejemos para la siguiente sesión. Hola, sí, como lo habíamos comentado con anterioridad, me gustaría que lo viéramos en la siguiente sesión para verlo ya un poco más extenso. Perfecto. Entonces, a las 10:32 terminamos esta mesa y podemos entonces quedar ya en el entendido de que en la siguiente sesión vamos a analizar los siguientes artículos de esta iniciativa y pues los demás que vengan en el cuadro. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Gracias a ti. Buen día. Buen día. Hasta luego, buen día.